En este video se resuelve el problema 5 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Para este problema se nos da la función x igual a 2 raíz de y, x igual a 0, y igual a 9 y se debe rotar la región alrededor del eje y. Los pasos básicos para resolver este problema son determinar la región a rotar, realizar el dibujo del sólido, realizar el dibujo del disco representativo, calcular la función de área de la sección transversal del disco representativo y por último calcular el volumen del sólido. Para determinar la región a rotar, comenzamos con la función x igual a 2 raíz de y. Del lado derecho tenemos de color rojo la gráfica de la función x igual a 2 raíz de y. En el problema también se nos da la función x igual con 0, que es una recta paralela al eje y que cruza en x igual con 0, por lo que coincide con el eje y. Esta es x igual con 0. También se nos da la función y igual a 9, que es una recta paralela al eje x y que cruza en y igual a 9. Entonces aquí está marcada de color azul la gráfica de la recta y igual a 9. Por lo tanto, la región que debemos rotar es aquella que está acotada por esta línea verde, que es el eje y, o bien x igual con 0, por esta línea azul, que es y igual a 9, y por esta curva de color rojo, que es x igual a 2 raíz de y. En el problema también se nos dice que debemos rotar alrededor del eje y. Aquí ya tenemos subrayado de color naranja la región que debemos rotar, y como se nos dice que el eje de rotación es el eje y, pues se va a rotar alrededor de esta línea. El segundo paso es dibujar el sólido de revolución que se obtiene al rotar la región sombreada. Aquí tenemos el plano tridimensional. De color rojo tenemos el eje X, de color verde tenemos el eje Y, de color azul tenemos el eje Z. De color rojo también tenemos la función X igual a 2 raíz de Y. De color azul tenemos a Y igual con 9, por lo que la región que debemos rotar es esta que se encuentra en toda esta parte, y el eje de rotación es el eje Y, que es este de color verde. Observemos cómo es el sólido que se forma al rotar esa región. Este es el sólido ya formado. Podemos ver que a lo largo del eje Y empieza en 0 y termina en Y igual con 9. En la parte superior del sólido se observa que la sección transversal es circular. Aquí tenemos ya una captura de pantalla del sólido en revolución que se obtuvo en GeoGebra. Si no se cuenta con un programa para realizar el dibujo del sólido, una forma práctica de hacerla es considerar la región que se quiere rotar y dibujarla simétricamente respecto al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje Y, por lo tanto podemos reflejar toda esta figura simétricamente respecto a este eje y lo que obtendríamos es esta figura. Una vez que tenemos esta figura, lo que hacemos es dibujar un círculo alargado en la parte superior del dibujo para darle el efecto de volumen. Comparando ambas figuras, si bien esta es una representación bastante sencilla, es bastante funcional para representar el problema que tenemos. El siguiente paso es hacer un dibujo de un disco representativo. Para ello debemos rebanar el sólido que se formó perpendicular al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje Y,
por lo que cortes perpendiculares significaría cortar horizontalmente al sólido, hacerlo de esta manera. Al hacer cortes horizontales, lo que vamos a observar es este disco representativo. Este disco representativo, toda esta parte de aquí es el grosor del disco y toda esta parte de aquí, este círculo, es lo que se conoce como la sección transversal del disco. El siguiente paso es calcular el área de la sección transversal del disco representativo que hemos dibujado. Vamos a imaginar que podemos sacar este disco representativo del sólido de tal manera que visualmente al sacarlo del sólido lo que observamos es este es el disco representativo, donde este es el grosor del disco y esta parte de arriba es la base del disco, que es circular y que se conoce como la sección transversal del disco. Lo que queremos hacer es calcular el área de esta sección transversal. Para ello vamos a llamar a A como función de Y a la función de área de la sección transversal y va a ser función de la variable Y porque estamos rotando paralelo al eje Y. En particular, estamos rotando alrededor del eje Y. Por eso esta función de área debe depender de la variable Y. Por otra parte, como esta sección transversal es un círculo, el área de la sección transversal se debe de calcular con la fórmula de área de un círculo. Es decir, el área de la sección transversal va a ser igual a pi por el radio del círculo al cuadrado, por lo que para conocer esta función de área necesitamos conocer quién es el radio. El radio es la distancia que existe entre el eje de rotación y el exterior del círculo, que es la circunferencia. Esa distancia es el radio. Si nos regresamos a nuestro dibujo del sólido, vemos que esa distancia es la misma que existiría aquí del eje de rotación a la circunferencia del disco. Pero esa distancia coincide con la distancia que existe del eje de rotación a la función 2 raíz de Y, por lo que el radio debe de ser igual a esa función 2 raíz de Y. Entonces ya conocemos el radio de la sección transversal, que es 2 raíz de Y. Al sustituir en nuestra fórmula, tenemos que el área de la sección transversal es pi, el radio es 2 raíz de Y, todo al cuadrado, es decir, que es pi por 4. La raíz de Y al cuadrado nos queda Y, entonces nos queda A de Y igual a 4 veces pi por Y. Esta ya sería la función de área de la sección transversal y podemos ver que en efecto es función de Y. Como último paso tenemos el cálculo del volumen del sólido de revolución. En este caso, dado que el eje de rotación es paralelo al eje Y, en particular en nuestro caso es el eje Y, el volumen está dado por la integral de C a D de la función de área de la sección transversal, que es función de Y se debe integrar respecto a Y. En este caso, el límite inferior de la integral va a ser el valor a lo largo del eje Y donde inicia el sólido, y D, que es el límite superior de la integral, va a ser el valor a lo largo del eje Y donde termina el sólido. En nuestro caso, el volumen va a ser igual a una integral de la función de área que vimos que es 4 veces pi por Y e integramos respecto a Y. Ahora solo nos falta conocer los límites de integración, es decir, conocer a lo largo del eje Y en dónde inicia y en dónde termina el sólido. Aquí tenemos la imagen de nuestros sólidos y podemos ver que a lo largo del eje Y el sólido inicia en Y igual con 0 y termina en Y igual con 9.
y el límite, por lo que el límite inferior debe de ser 0 y el límite superior debe de ser 9. Esto también lo podemos observar en la región que vamos a rotar. Aquí la región que vamos a rotar a lo largo del eje Y empieza en 0, por lo que el límite inferior vale 0 y termina en 9, por lo que el límite superior es 9. Entonces nuestra integral va de 0 a 9, por lo que nos queda como la integral de 0 a 9 de 4 veces pi por y diferencial de y. Esto es igual a, por propiedades de la integral podemos sacar la constante de la integral y dejar como 4pi que multiplica la integral de 0 a 9 de y diferencial de y. Esto es igual a 4pi. La integral de y es y cuadrada sobre 2 e indicamos que vamos a evaluar de 0 a 9. Esto es igual a 4 veces pi. Vamos a evaluar esta función en el límite superior en 9 y su valor le vamos a restar esta misma función pero evaluada en 0. Es decir, tendríamos 9 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto es igual a 4 veces pi que multiplica a 81 medios. Esto es igual a 2 por 81 veces pi, que es igual a 162 por pi unidades cúbicas. Este sería el volumen del sólido en revolución.